Bueno, tenemos aquí ya algunos ya conectados y haciendo 5 y 10, ya podemos dar inicio al curso que hemos preparado con mucho empeño y cariño para ustedes, de Física 2, ¿no? Un poquito acá, a ver, para mostrarles qué es lo que tenemos para ustedes. Para aquí estoy compartiendo pantalla. Sí, ya, listo. Bueno, aquí seguramente algunos de ustedes ya estarán en el Classroom. Aquí hemos elaborado todos los materiales con los que vamos a trabajar y hemos puesto ciertas cositas adicionales. Eh, Tenemos 5 reuniones, 5 chácharas con ustedes para poder comentarles de qué contiene, de qué trata el curso. Y bueno, esta es la primera, con el nombre de elasticidad. Aquí tenemos una pequeña reseña de lo que tenemos, las diapositivas de clase. Estas son propiedad nuestra, propiedad intelectual nuestra, pero ahí las compartimos para uso libre de ustedes. También tenemos material audiovisual. Son videos que hemos extraído de YouTube que a nuestro criterio y también con la experiencia que hemos tenido a nosotros llevar el curso de Física 2 en la universidad, creemos apropiado y tienen un contenido bueno y que nos sirve bastante, ¿no? Para llevar el curso. Material audiovisual, los complementos, aquí tenemos algunos simuladores que consideramos son buenos y también tenemos ciertos resúmenes, también propiedad intelectual nuestra, que hemos creado nosotros. Aquí hay mapas mentales, infografías y también nos hemos tomado el trabajo de extraerles las partes de, o bueno, los capítulos respectivos a este tema de los libros que nosotros estamos más familiarizados, que viene a ser el Serway, el Hugo Medina y por aquí está el otro, el Cern Szymanski. Esa es parte de los complementos. Y bueno, al finalizar esta sesión, tenemos por aquí un pequeño juego, por así decirlo, es el Kahoot. Y también tenemos la evaluación de esta sesión. Eh, no está tan difícil, pero con una pequeña lectura extra por parte de ustedes, fácilmente se puede lograr resolver. Bueno, de la misma manera que estoy acá presentando el capítulo en la cual la unidad en la cual les voy a acompañar, también vamos a tener otro pequeño encuentro para el la quinta unidad. Así se van a desarrollar las demás. Ya mis compañeros les darán le mostrarán adecuadamente, ¿no? Y bueno, ya empezando por acá con el curso, he elaborado acá una pequeña pizarrita con la introducción a física 2 más que todo, un poco más general. A ver, por ahí está acá. Esto yo quiero quitar, ¿ya? Bueno, chicos, como bien saben, ya por el nombre ya se conoce muy bien. Ustedes se encuentran en física 2 acá, lo que vamos a enseñar es física 2. Pero por obvias razones no podemos dejar de mencionar física 1. Y mencionar física 1 conlleva a empezar a hablar acerca de la mecánica en general, ¿no? Las bases de la mecánica clásica que nos instruyen en física 1 y es muy válido recordarlo. También aprovechar de que esta unidad en contenido es un poco más breve que los anteriores, no podemos tomar estas libertades. Y bueno, antes de siquiera hablar de física 1, me gustaría saber qué es lo que ustedes entienden por física, qué concepto, qué palabras, cuando alguien le dice por ahí, oye, física, ¿qué imagen mental tienen ustedes? ¿Cómo lo llegan a definir? Me gustaría escuchar sus... Ah, ya, a ver, acá hay una pregunta. ¿Cómo hago para acceder al Classroom? Bueno, ahí los encargados te van a hacer la invitación, Kenny, amigo Kenny, te van a hacer la invitación. Eh, Shirley, que tú te encargas de esas cositas, ¿no? Pero no te preocupes, ahí te vamos a agregar, Kenny. Y bueno, quiero por acá verlos.
¿Qué entienden ustedes por física? ¿Qué palabras? ¿Qué quiero leer acá? Es como una especie de pregunta que te hace sumergirte, ¿no? En algo que parece, a veces hay cosas que parecen realmente obvias, que no nos tomamos la molestia de definir, ¿no? Un poquito tal vez por ahí va la pregunta. Tratar de definir algo que no es tan obvio, creo que sea. Bueno, algo que es sumamente obvio y que no nos tomamos la molestia de siquiera pensarlo, y ya un poquito a filosofarlo, ¿no? Em, no los leo, no sé si estoy bien aquí leyendo el chat, tal vez. ¿No? Vamos al chat y las preguntas. Mm, ¿tienen una idea? También es válido poner no sea, no hay problema aquí. No, si no sabes, no sabes, así de simple. Si no sabes, aprendes y ya está. Pero quisiera ver que interactúan conmigo. No quiero sentir que estoy hablando a la pantalla solito. ¿Aló? Ahí está, perfecto. Ya alguien por ahí felizmente me está aquí escribiendo. La física estudia las propiedades de la materia y la energía, explicando hechos y o fenómenos naturales. Muy bien, ahí está, también me gusta bastante esa definición, ¿eh? En especial esa palabrita que dice explicar, explicar. Yo diría, a opinión mía, muchas gracias, Stephanie. Eh, sí, no sé si por ahí, creo que, a ver, claro, está bien. Eh, esa palabrita de explicar creo que es un poquito más, a mi criterio, un poco más importante para la definición, porque justamente lo que yo entiendo por física es que nosotros tratamos de explicar al universo, la materia, ¿no? La materia, definimos a la materia como todo lo que está en el universo, ya, entonces materia es igual al universo, diciéndolo a grosso modo. Entonces, nosotros tratamos de explicar al universo a través de las leyes. Acá también tenemos otra, a ver, de Kenny. Es la ciencia que se encarga de estudiar a la materia y la energía. Ah, está muy excelente. Sí, justamente, ¿no? Porque yo leí, me acuerdo que había una especie de materia concentrada y materia no tan concentrada, pero algo por ahí iba. Pero la idea es que materia, ese concepto engloba todo lo que se encuentra en el universo, ¿no? Entonces, nuestra chamba, por así decirlo, o lo que quiere hacer la física, es encontrar esas leyes que rigen al universo. O sea, encontrar las reglas de juego para existir, para ser y para encontrarse en un lugar. ¿A qué y por qué tenemos esa necesidad nosotros de encontrar esas reglas, esas leyes, eso que nos gobierna? Es que hay una diferencia entre humanos y animales. Cuando dices, tú eres un animal, tú eres un animal racional, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esa palabra, racional, razón, uso de la razón. Pero ese concepto de decir que una persona usa la razón y un animal no tiene razón, eh, a razón, hablando de razonar, eh, es un poquito más como para los psicólogos, ¿no? Los psicólogos te pueden hablar perfectamente de todas las capacidades que involucra tener inteligencia. Ellos te definen muy, muy bonito cómo son todos esos procesos, pero hay otra definición que lo he leído hace unas cuantas semanas, que me parece mucho más bonita compartirla, el animal solamente vive. El animal se encuentra ahí, vive y se encarga de permanecer vivo. Ese es su trabajo. Por ahí nomás se queda, en vivir. En cambio, el ser humano vive y también se pregunta por qué vive. Entonces, esa especie de cuestionamiento que se hace, oye, ¿por qué vivo? ¿Por qué? Esa palabra, ¿por qué? Ya es motivo
o razón para ya ir queriendo buscar el porqué de las cosas. Ahí ya el ser humano se diferencia totalmente del animal con esa pequeña pregunta, porque ya quiere entender y abstraer el universo. Y uno cuando estudia la matemática, por ejemplo, cuando vemos cálculo multivariable, cuando vemos cómo definir un volumen, cuando vemos en termodinámica cómo definir un sistema, un estado, cuando vemos todo ese tipo de abstracciones, se da cuenta de que uno se da cuenta y dice, ah, carambas, el universo está ahí, se puede tocar, se puede hacer todo, se puede interactuar, pero ¿cómo es que existe en nuestro cerebro, no? Y cómo, a qué nivel hemos llegado nosotros para poder enunciar a través de algo llamado matemáticas todo el entorno que nos rodea. Esa es la cosa ahí. Y entonces, han habido muchos hombres que se han hecho este tipo de cuestionamientos. Por ahí, si uno es un poco adepto a leer la filosofía, se va a dar cuenta de que hay personajes que entienden al universo de diferentes maneras. Por ahí algunos explican el porqué de las cosas, otros van a otras cuestiones, pero hay un personaje importante para la física que en ese entonces se llama filosofía, sí, filosofía natural, algo así se llamaba la física. La física antes se le denominaba filosofía natural. ¿Ustedes saben de quién hablo? Es un señor ya de edad, que ya está muerto hace tiempo, obviamente, pero muy importante para la física. ¿Quién creen que es? Por ahí lo sacan, lo conocen, no lo conocen, lo han visto en una foto tal vez, no lo han visto. Los leo. Yo quiero que hay un poquito la interacción entre nosotros. Hay dos medios, ¿no? El question and answer y el chat. Leonardo da Vinci. Sí, Leonardo da Vinci era una persona muy curiosa, la verdad, demasiado. El señor se quería meter en todos lados, ¿no? Estudió bastantes cosas. Eso es lo bonito del estudio, ¿no? Que cuando uno realmente quiere vivir la investigación, se da cuenta que puedes investigar todo. Muy bueno, una persona, una candidata un candidato, ¿no? Muy potencial, pero no hablo de ese hombre. Por ahí, a ver, quiero leerlos más, quiero leer más opciones. A ver, los leo. Ya, creo que no tienen mucha idea, tal vez tampoco no les he puesto muy fácil, como a qué me refería, pero me refería a un señor llamado Aristóteles. Este señor también así como Isaac Newton, espera, tranquilo. No, todavía falta. Ahorita llegamos a él, ahorita llegamos a él. Sé que ya he visto el principio ahí, un librito que lo he dibujado. Emociona, a mí también me emociona ese hombre, pero todavía no llegamos a él. Pero bueno, eh, este que le digo, Aristóteles, dentro de las muchas áreas en las cuales él se desempeñó, también habló un poquito de física, en la cual él decía que la ley que rige el universo es que todos los objetos tienen un lugar natural, un espacio natural. Y a través de elementos externos uno puede moverlo de ese lugar. Y como el objeto ya no pertenece a su lugar natural, va a ser lo imposible por regresar. Eso pasa en todos lados. Y si uno se pone a pensar, tiene mucha razón el hombre, porque me imagino, por ejemplo, una piedra que está en el suelo, y entonces me pongo ahí a cavilar, a pensar, y digo, el lugar natural donde se encuentra una piedra es obviamente en el piso. Entonces, si yo agarro, la levanto
ya no se encuentra en su lugar natural. Pero cuando la suelto, vuelve a caer al piso. Es decir, el objeto, que en mi ejemplo es la piedra, ha hecho lo posible y lo imposible por regresar a su lugar natural. Y todo fue bien bonito y tú dirás, pero es algo obvio, pero aunque parezca obvio, es una ley física que prevaleció por mucho tiempo. O sea, bastantes personas lo tomaron como verdad por demasiado tiempo. Hasta que apareció un hombre. ¿Quién creen que era ese hombre que quiso cambiar al mundo científico de la idea de Aristóteles? Que una muy buena opción, pero lamentablemente no respondía a todo. ¿Quién creen que es ese segundo personaje del cual estoy hablando? Copérnico. Muy buena, Copérnico. Ahí y decíamos todos que Diosito, con respeto, obviamente, mucho respeto a la religión, Dios nos creó a nosotros y como somos la más importante creación de nuestro Señor, deberíamos encontrarnos en el centro del universo, porque todo gira alrededor nuestro. Y prueba de ello es que yo veo arriba y veo que el sol da vueltas alrededor mío, y luego veo la luna y también noto que da vueltas alrededor mío, entonces por ende yo estoy en el centro. Eso es lo lógico. Muy buena. Por ahí iban las revoluciones. Pero al personaje al cual yo me refería era a Galileo Galilei. Este hombre fue el que hacía los lanzamientos desde la Torre de Pisa, ¿cierto? Por ahí, ¿me corrigen? El que hacía el lanzamiento por la Torre de Pisa. A ver, me estoy quinchando un poquito con el nombre. Empezó a hablar sobre el movimiento relativo, el principio que destruyó la mecánica que construyó Newton, generando la relatividad general. Eh, Creo que es este hombre, Galileo Galilei. ¿Quién me lo confirma? Sí, ahí está, perfecto, me lo confirmaste. Muchísimas gracias. Bueno, aquí para dibujarlo un poco, para tenerlo en mente, muchas gracias a Kenny. Sí, ahí está, gracias. Para dibujarlo al hombre, este hombre tenía ahí su torre inclinada porque no tenían nada más que hacer, entonces decidieron construir una torre inclinada porque ya estaba, todos construían derechitas y a él quería construir inclinada. Bueno, cuando construyeron así, ¿no? Aquí, a ver si podemos acercar un poco más por acá. Este buen hombre, dice, ¿no? La leyenda, nadie sabe. El hombre se encontraba acá, acá está nuestro amigo Galileo, que lanzaba objetos. Los lanzaba. Y se imaginó algo muy interesante. Él imaginó la idea de la nada. Muy interesante. La idea de la nada. ¿Cómo la idea de la nada? Lo que pasa es que hablar de nada es como hablar del cero. Y recordemos nosotros un poquito por la historia que el cero no apareció junto con todos los números naturales. No es que estoy contando y creo el uno, el 2, el 3, el 4, así. Y yo, me falta algo. Y ¡paf! Creo el cero. No fue tan bonito. Si no me equivoco, estos números venían de los árabes, creo, no estoy muy seguro, con el cero, que ellos iniciaron el uso del cero. Pero la idea va ligada a que imaginar la nada no es tan in- intuitivo como uno pensaría. Porque yo fácil ahorita en mi mesa, tengo acá mi laptop, tengo acá mis hojitas, mi mouse, mi celular, y si yo agarro y boto todo, lo tiro al piso, yo puedo decir que no hay nada en la mesa. Pero la pregunta es, ¿realmente no hay nada en la mesa? ¿Qué me dicen ustedes? Por ahí Kenny y... A ver, por aquí hay bastantes que me están ayudando, ¿no? Ángelo, Tiffany. ¿Qué me dicen? Si yo botase todo de mi mesa, ¿no hay nada? ¿O sí hay algo? ¿O no se sabe? Indeterminado, infinito. Falso. Siempre existe algo. Muy bien. Sí, sí, por ahí va. Ya. Sí, justamente, inclusive me acuerdo que había un experimento en la cual intentaban sacar cualquier cosa hasta el aire
intentar que realmente no haya nada y había una especie de subpartículas espejo o algo así. La cosa es que efectivamente no hay algo, que siempre hay algo en el espacio, pero el hecho de pensar de que se puede quitar el aire, realmente generar el vacío, el nada, no es una idea tan intuitiva. Y este hombre se dio cuenta de que si estuviésemos en la nada, no es nuestro caso porque nosotros estamos rodeados de un flujo llamado aire, se cumplen estas cositas de acá, a la cual nosotros nos enseñan que lo llaman cinemática. Nos dicen, apréndete esta fórmula, esta, y ya, te doy distancia, velocidad, tiempo, hállame la aceleración, fórmula y reemplazas. Muy práctico, sí, la verdad, sí, lo puedes trabajar así funciona, pero lo interesante es que si tú haces un problema de cinemática con un ladrillo o con una esfera o con un planeta, así de radical, con un planeta, no importa, las fórmulas funcionan. Es verdad, es cierto lo que pasa, no te estoy mintiendo ni nada. De verdad funcionan estas fórmulas. Y lo que pasa es que nosotros ahí ya despreciamos lo que hay alrededor y estamos trabajando en la nada. Entonces, bajo esos criterios, esas fórmulas se cumplen y si yo dejo caer una pluma y un ladrillo, la clásica, ¿no? Una pluma y un ladrillo en la nada, ambos van a caer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque este señor llamado Galileo introdujo en la mente ese tipo de cosas y realmente nos hizo cambiar la visión, nos hizo simplificar el sistema que nosotros idealizamos para poder trabajar y entender la física. También otra cosa errada, pero muy interesante que comentó es acerca de el estado de equilibrio. A ver, ¿cómo lo puedo dibujar por aquí, creo yo? ¿Cómo es que nuestro amigo entendía el estado de equilibrio? Entonces, él decía, a muy grosso modo les voy a comentar lo que decía él. Él decía que si yo dejo caer acá un cuerpo, se va a mover. Y si yo acá impulso un cuerpo, no hablo de fuerzas, ¿eh? Yo acá impulso un cuerpo, va a llegar y se va a detener. Entonces aquí va a haber movimiento, siempre va a haber movimiento y se va a poder, va a poder disminuir el movimiento, va a parar por causa de ahí algo que lo impide. Entonces, ¿qué pasa si yo, algo loco, sumo estos dos movimientos? ¿Qué pasa? Pues plano inclinadito para acá y plano inclinadito para allá, me sale un plano derechito. Una suma medio rara, lo sé, pero la cosa es la idea. Pelotita que se mueve para allá, más pelotita que se mueve para acá, pelotita quieta. Conclusión, ¿qué sacó nuestro amigo Galileo de esto? De que el equilibrio solamente se produce cuando el objeto se encuentra sin movimiento aparente. Bueno, sin movimiento, ellos no sabían que ahí habían cositas adentro de esta esfera que se movían, pero movimiento aparente no hay equilibrio, cosa que sabemos que no es verdad. Y ahí teníamos ya, muy bien, teníamos dominada o ya entendida los efectos o el cómo pasan las cosas. Bien abstraído, bien chévere, bien bonito, el cómo. Pero vino otro hombre, súper, súper, súper importante, que cambió totalmente las reglas del juego. ¿Quién es ese hombre? ¿Saben quién es ese hombre? Por ahí ya lo mencionaron. ¿Lo conocen? ¿Lo sacan? ¿Lo han visto? Por ahí su profesor tal vez lo ha mencionado a ese hombre de por ahí. No se sabe. Los leo. Ahora sí, efectivamente, ahora sí es nuestro amigo Isaac Newton, el buen Isaac Newton. Este señor Isaac Newton es sumamente importante porque ha sido el hombre que logró entender el universo en forma de una máquina. Porque recordemos nosotros que mecánica es de alguna manera entendido como el arte de hacer máquinas. Entonces, si este hombre es capaz de entender al universo como una máquina que está en constante funcionamiento y que tiene algo que lo hace
funcionar constantemente, lo lleva a entender su entorno de otra manera. ¿Y cómo lo entiende? Enunciando las tres leyes, que creo que por acá lo han visto, pero no quiero que lo vean. ¿Cuál es la primera ley? ¿Quién conoce la primera ley? ¿Quién? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? Yo lo conozco. ¿Nadie lo conoce? No, no, nunca me lo han dicho, tal vez. Tal vez sí, tal vez no. Ley de la inercia, muy bien. ¿Y qué es la inercia? ¿Quién sabe qué es la inercia? ¿Y dónde aparece la inercia? La inercia que lo puedo comer, me lo puedo poner, tal vez. Pues un fluido, tal vez. Así como el calor, ¿no? Que antes era un calórico, un fluido, y luego dejó de ser fluido y se volvió calor, tal vez, ¿no? ¿Qué es la inercia? Propiedad de permanecer en el estado de reposo. Es la capacidad de un cuerpo a permanecer en su estado de movimiento. Efectivamente, acá ya vamos a ver un poquito lo que nos dice la ley de Newton. Ya, pues ahí no importa que vean las otras dos. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme de línea recta. ¿Y por qué Newton no escribió MRU? ¿Ok? Después se los menciono. Bueno, quedamos en movimiento de línea recta, a menos que sea forzado a cambiar ese estado por fuerzas que interactúan sobre él. ¿No? Entonces, esto quiere decir que todo cuerpo quiere o permanecer en movimiento con velocidad constante o quiere permanecer ahí quieto, tranquilo. Si nadie te molesta, si no te molesta, nadie te molesta, estás todo tranquilo. Y algo así funciona, ¿no? Si nadie te molesta, tú estás tranquilo. Y eso es lo que pasa con los cuerpos. Si yo tengo aquí mi celular y lo pongo encima de la mesa, si nadie lo molesta a mi celular se va a quedar encima de la mesa. Pase un año, 2 años, 3 años, 5 años, ahí va a quedar. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo nosotros medimos la inercia? ¿Quién sabe cómo medimos la inercia? Como yo sé, ya, este cuerpo tiene más inercia que este cuerpo, ¿por qué? ¿Qué utilizo yo para saber qué tiene más inercia? Yo tengo acá una hoja y un celular. ¿Tienen la misma inercia o tienen diferente inercia? ¿Quién sabe cómo diferenciarlos? También es válido poner no sea, por si acaso, por si acaso. En mis clases virtuales mías sí, yo no puedo poner no sea el profesor, ¿no? Pero aquí sí, ¿no? Efectivamente, con la masa. La masa puede ser un factor. Claro, obviamente, la inercia en su totalidad no está descrita por la masa, pero la masa es el reflejo de esa propiedad. O sea, es el reflejo de la inercia. Pero no solamente la masa. No sé si ustedes han escuchado sobre el momento de inercia. Lo que pasa es que cuando nosotros estudiamos la dinámica, estudiamos dinámica rotacional y traslacional. La traslacional, la de toda la vida, la que aprendemos antes de ingresar a la universidad, nos dicen F es igual a M por A y si no hay fuerzas resultantes se queda quieta, aparece la masa. Pero cuando llegamos a la universidad nos dicen, oye, también existe el movimiento rotacional. Ah, ya. Entonces, ¿qué significa? Que existe una dinámica rotacional. Ah, ya. ¿Qué significa eso? Que también existe momento rotacional, que también existe energía rotacional y existe toda una serie de ecuaciones dinámicas de la rotación. Un dato interesante, considerar la rotación, muy importante. Ahí también hay un experimento, me acuerdo de un disco que gira y lo puedes calcular con energía y consideras la rotación y sale el problema. Y me acuerdo que también tenía un compañero que me preguntó cuál era la segunda ley de Newton. Y yo le respondí, F es igual a M por A. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué me dicen? ¿Es verdad lo que yo digo? ¿Que F es igual a M por A? ¿O no? Estoy mal, estoy errado, estoy equivocado totalmente. ¿Qué dicen? Sí, no, no se sabe. ¿O ustedes también lo entienden como F es igual a M por A? Vamos chicos, ¿qué dicen?
Esa, a ver, acá me ha respondido por el chat. Gracias. Agradezco mucho sus participaciones, ¿eh? Sería la fórmula en todo caso, pero tiene su interpretación. Claro, muy bien, por ahí va la palabra interpretación. Esta palabra me encantó. Esa es la fórmula, pero no creo que sea correcto definirlo de esa manera. Efectivamente, muy bien, están ustedes, ustedes son unos capos. Están totalmente en lo correcto. La segunda ley, aquí no está escrito F es igual a M por A. Yo acá he escrito las leyes de Newton, pero acá no dice F es igual a M por A. ¿Qué es lo que dice? El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz que se le ha impreso y sigue la dirección en línea recta en que se imprime la fuerza. Esto quiere decir, a ver, acá lo vamos a interpretar, ¿eh? Aquí a ver si podemos escribir un poquito. A ver, ya, ahí está. El cambio de movimiento, ya, movimiento, cambio de movimiento. ¿Cómo interpretamos el movimiento? Importante. Proporcional, ya. Quiere decir que voy a enfrentar dos cosas. El movimiento, voy a enfrentar contra la fuerza motriz. Ya, la fuerza motriz. ¿Qué significa esto? Que el movimiento yo lo puedo caracterizar, es como yo lo estoy caracterizando ahorita. El movimiento que ya sé que puede ser, se considera en equilibrio en cero o en velocidad constante, entonces el movimiento yo lo puedo caracterizar con la aceleración. Y esto es proporcional, una constante de proporción, a la fuerza motriz. Esta fuerza motriz, por ahí tal vez cambien estos dos de aquí, pero la idea es que acá hay una recta. A una fuerza motriz que yo le voy a llamar fuerza resultante. Ya. La aceleración es una fuerza resultante, es proporcional a una fuerza resultante. Efectivamente, pero acá tiene una palabra bien fea. La dirección en línea recta en que se imprime la fuerza. Le estamos hablando de dirección. ¿Cómo nosotros entendemos la dirección en física? Sumamente fácil. Simplemente agarramos algo que nos dejó nuestro amigo Descartes. ¿Qué nos dejó nuestro amigo Descartes? Nuestro amigo del alma Descartes, que realmente nos solucionó muchas cosas y a veces lo maldigo porque lo tengo que utilizar en electricidad y magnetismo. ¿Qué nos dejó Descartes? ¿Saben qué nos dejó? Nos dejó la geometría analítica. Perfecto. Y con la geometría analítica nosotros, señores, podemos hacer maravillas. Fusionamos la geometría analítica con el álgebra lineal, hacemos una fusión así a lo Goku y Trunks, no, a lo Goku y Vegeta, y salen espacios vectoriales, salen vectores unitarios, sale cálculo infinitesimal en espacios vectoriales. Utilizamos también unido un campo vectorial con un campo escalar y podemos hacer maravillas. Y una de esas maravillas es el famoso vector. ¿Listo? Lo consideramos vector. ¿Y por qué dicen, por qué pones ahí una flechita rara? Ya, porque significa vector y así estoy resumiendo esta idea de que sigue la dirección de la línea recta. Ya. Chamba del vector es decirme que sigue la dirección de la línea recta. Así de simple. ¿Y esta constante de proporción cuál es? Fácil. Es la inversa de la masa. Ya, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ya, lo puedo escribir aquí. Ahora vamos a ver si me sale mejor la escribida ya. Aceleración es igual a 1 sobre m por la fuerza resultante. Escribiré F nada más. Y justamente me dice lo que está acá. Que el movimiento, que lo estoy caracterizando por la aceleración, es proporcional. Acá está su constante de proporcionalidad, que es 1 sobre m, a la fuerza motriz, que es la F que estoy hablando aquí. Para los amigos, para que todo el mundo lo entienda, podemos escribir F es igual a m por A. Mira, me has contado casi 20 minutos para entenderlo, sí. Y es importante, obviamente, porque estas son las reglas del universo, no estamos jugando con cualquier cosa. ¿Y esta es la única forma de escribirlo? No, también lo podemos escribir así. El cambio del momentum respecto al tiempo es igual a la fuerza resultante.
Esta es otra forma de interpretar esto. Por el tiempo no les voy a explicar cómo se llega a esto. Pero esto es utilizado cuando tenemos una variación de masa, los famosos problemas de cohetes que pierden combustible. Es decir, claro, la variación de masa, ¿no? Pierden combustible. Y otra cosita por la cual se peleó, tuvo ahí su mecha, por así decirlo, con, con un señor llamado Leibniz, es el famoso, el problema del cálculo infinitesimal. Aprender a derivar e integrar fue una herramienta sumamente importante dentro de la física. Y lo descubrieron dos señores, dos personajes muy importantes lo descubrieron. Como ya le mencioné, Newton y Leibniz. La cosa fue un tanto, por así decirlo, graciosa, porque Leibniz intentaba encontrar una recta tangente a cualquier curva, y por ahí utilizó límites y la historia que ustedes conocen en cálculo 1, bueno, para nosotros cálculo 1, algunos usan cálculo 1, cálculo 2 para derivadas integrales. Ya, cálculo nos enseñan que recta tangente. Ese fue el trabajo de Leibniz, ¿no? Acá lo podemos dibujar. Es válido, considero que es válido porque nos va a dar un panorama, ¿no? La clásica, ¿no? Tienes por aquí así, vamos a hacer con otro color. Tienes así, lo que tú buscas es una recta tangente. Ese fue el trabajo de Leibniz. ¿Y qué dijo entonces Newton? Si ese fue el trabajo de Leibniz, esa es la derivada, ¿no? Sí, pero Newton dijo así: un cuerpo se encuentra moviéndose y acá ha transcurrido un tiempo t. Y acá hay un desplazamiento en x. Entonces ahí habla de la velocidad y te dice que la velocidad instantánea, bueno, rapidez, hay rapidez, velocidad con vector, ¿no? Es el desplazamiento por el tiempo. Bueno, aquí el desplazamiento debería estar caracterizado como un vector también para poder estar en las mismas, trabajar en lo mismo, ¿no? Los vectores, en análisis dimensional. Pero bueno, él lo escribió así: diferencial de x, diferencial de t. Y entonces ambas cosas nos llevan a la idea de la derivada. Efectivamente, ya con eso termino, creo que demasiado tiempo estaba hablando solamente de la introducción. Y ya demasiado. La derivada para Leibniz es esto. Bueno, aquí estoy utilizando la notación de Leibniz, ¿no? Bueno, la escribir así, ¿ya? La derivada para Leibniz es esto. La derivada para Newton es esto. La integral para Leibniz es esto. Bueno, f de x, ¿no? Hablando de una sola variable, ya multivariable ya estaría hablando de otras cosas. Ya. La integral para Newton es esto. En física vamos a ver estos tres. Este no, porque no es muy agradable, no es muy bonito. Y bueno, señores, todo esto está escrito en el Principia, el libro, nuestra Biblia técnicamente para nosotros, donde está escrito todo lo que tenemos que saber del universo. Este tal Newton pudo entender las reglas del juego de una máquina enorme que aún no se sabe por qué funciona ni cuándo va a terminar de funcionar, que lleva por nombre universo. Y las reglas de ese juego son las que a grosso modo, y de verdad me explayo demasiado, creo. A grosso modo les he explicado aquí. La tercera ley de Newton, acción y reacción, ¿no? Ese ya lo saben. A toda acción le corresponde una reacción, y ahí tienes lo que es dirección y sentido, ¿no? Están opuestas nada más, pero tienen que tener una misma línea de acción, se llama. Y bueno, ya. También quisiera compartirles, decirles que la energía, quiero que lo entiendan, por ahí algo adicional para ustedes, la energía quiero que lo entiendan como la capacidad que tienen los objetos para poder realizar cambios en su entorno. No se olviden de eso. Cuando en un futuro veamos termodinámica conmigo también, eh, vamos a hablar de energía, y entonces yo quiero que lleven en su cabecita que la energía es la capacidad que tiene todo elemento de generar cambios en su entorno. Realizar trabajo ya, ese ya un poquito más técnico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O ya quieren que pase al curso?
Obviamente que el curso es cortito, así que no hay, menos tuvimos tiempito. ¿Hay alguna pregunta? El libro esta Principia o Principios Matemáticos de la Filosofía Natural está escrito en latín y el tal Newton solamente sabía geometría euclidiana, entonces este libro es casi imposible de leer. Por eso es que si no me creen, vayan a Google, pongan ahí Principia PDF, lo bajan y a ver si lo entienden. Toda esta información está en el Classroom. No, eso es algo personal mío que es un cariñito mío. Un florazo que es un cariñito mío. Y un poquito ahí, un poquito de jergas que le he metido, disculpas del caso, pero para hacerlo un poco más ameno a mi criterio, a mi criterio. Pero lo pueden buscar en internet, tal vez por ahí en el futuro hablemos de física 1 y nos explanemos bien feo con lo que es energía, el momentum también he visto que lo entiende como el dolor, la diferencia en dos cuerpos se mueven. Y ahí en otra oportunidad los contaremos. Entonces ya podemos irnos de lleno con el curso. ¿Cómo hago para...? Ya, lo puedo poner aquí. Que también quiero leerlos acá. A ver, lo hago más chiquito. Ya, así se puede. Estaré chequeando. Ya. Empecemos ya con la unidad del día de hoy. Es elasticidad. Y bueno, propiedades mecánicas. Hablemos de propiedades mecánicas. ¿Qué son las propiedades mecánicas? Damos paso de lectura. Los materiales con los que trabajamos tienen características propias. Es importante conocerlas ya que de esto dependerá si es adecuado el uso de un material o no lo es. Podemos mencionar la elasticidad, plasticidad, ductibilidad, dureza, entre otras que vemos las imágenes ahí al lado. Ahora, he resaltado características propias. ¿Por qué he resaltado características propias? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, ahorita tengo en mi mano un celular y una calculadora. ¿Yo por qué sé que el celular es diferente que la calculadora? ¿Cómo hago para diferenciar dos cosas de mi entorno? ¿Cómo entiendo esto? Y cómo es que yo abstraigo esas ideas de la naturaleza al, a mi cabecita? La respuesta sería, si hoy tuviéramos un sistema más fácil de comunicarnos, sería bien chévere. Eh, la respuesta sería en que las cosas tienen particularidades, esa sería la palabra, porque el teléfono tiene una forma particular a la forma de la calculadora. La superficie y todo ello los vuelven diferentes y es así como vamos a diferenciar las cosas. Ahora, si sabemos que los objetos en la realidad, la materia condensada, me acuerdo el nombre, materia condensada, tiene propiedades, tenemos que entender esas propiedades para qué, con qué fin, nosotros como ingenieros, ¿por qué queremos entender que esto es diferente al otro? Porque me va a convenir hacer una estructura, un dispositivo, algo de un material y no del otro, porque uno es más beneficioso que el otro. Por ejemplo, yo tengo un lápiz y un cablecito acá. Tengo un lápiz y un cablecito acá que me ha sobrado de un experimento. Y yo me pregunto, si yo quisiera conducir, yo quisiera hacer un circuito eléctrico, ¿por qué uso los cables? Porque eso es lo que usualmente se usa. Y no uso el lápiz. ¿Por qué no uso el cable? ¿Por qué no uso el lápiz? ¿Por qué no hago un circuito de lápices con un foquito de lápices y mi interruptor también que sea de lápiz ya? ¿Por qué creen? ¿Quién me dice? ¿Por qué no puedo hacer un circuito de lápices? O de arena también podría ser, ¿no? Agarro arenita y lo pongo. Efectivamente, por las propiedades. Muchas gracias, Stephanie. Yo tengo que entender que yo estoy estudiando la elasticidad no porque venga en el libro y tengo que leerlo porque sí, tengo que estudiarlo porque sí, sino que me va a servir porque es el criterio que nosotros tenemos como ingenieros o, bueno, como, por así decirlo, científicos, pues no somos científicos tales cuales, de poder utilizar unos materiales en comparación a otros. Y en este curso, nosotros, bueno, en esta unidad, nosotros queremos entender de qué material podemos construir una estructura, lo que en un futuro lo llamamos
mecánica de sólidos, efectivamente, mecánica de sólidos. Nosotros construimos una estructura ¿de qué? De fierro, de madera, de ladrillos, de brazos, de personas, tal vez. Ahí podemos hacer una pirámide entre nosotros. Tal vez se pueda, pero ¿cuál es el que me sirve más? ¿Cuál es el óptimo? Y ya, eso la respuesta nos lo va a dar el tema de hoy día. El comportamiento mecánico también es un factor muy importante, ya que el comportamiento mecánico es la respuesta que tiene la materia ante ciertas interacciones que nosotros le damos. Por ejemplo, patear la pelota hace que se mueva la pelota y, bueno, ese movimiento es una interacción mecánica, ¿no? Un comportamiento mecánico. Disculpen. Bueno, entonces ya definiendo qué es importante el curso, ya el curso, disculpen, la unidad es importante, hablemos específicamente de la elasticidad. A ver, paso a hacer lectura. Capacidad de algunos materiales de sufrir deformaciones reversibles. Ya, o sea, lo voy a deformar y se va a poder regresar bien bacán a su primera forma. No va a haber problema con ello. Esta propiedad mecánica la podemos analizar considerando una carga. Una carga, ¿qué será una carga eléctrica? Ahí, después vamos a ver a qué le llamamos carga. Que actúa sobre un material y la deformación generada. Ya, la deformación, algo deforme es algo que no tiene una forma que naturalmente estaría acostumbrada, ¿no? O cuando sufres una deformación es cambiarle la forma. Y la forma es algo que nosotros abstraemos con la visión, ¿no? Como lo vemos. Y tal vez también con el tacto. Y ahí miren, vemos tres formas en las cuales se están deformando las cosas, están cambiando su forma. Tenemos la tracción, la compresión y la cizalladura. Ahí miren, la tracción, ¿qué es? Es jalar, ¿no? Estamos jalando, de aquí a ver. Sí, estamos jalando hacia arriba, hacia abajo. La compresión es la acción de ponerle fuerza hacia abajo y hacia arriba de tal manera que tengamos la intención de disminuir el volumen. Y la cizalladura finalmente es un pequeño movimiento, ¿no? Aquí vemos una fuerza de forma tangencial y esto va a generar una deformación, como si fuera un cuaderno, ¿no? Esa clásica también he visto esos ejemplos en el internet, de que tienen un cuaderno y tú te apoyas en tu cuaderno, y entonces como que hace que se vaya hacia un lado, generas una deformación de forma tangencial a una superficie, ¿no? Ya, eso sería más que todo. Ahorita definimos lo que es carga, queda pendiente lo que es carga. Puede dar ejemplos de materiales que se deformen por acción de una carga. Mira, carga es fuerza, acá lo dice. Ya, entonces vamos a volvernos un poquito técnicos. Ahora ya a veces no vamos a hablar de fuerzas, o sea, acá estamos viendo fuerza, 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 y yo también entiendo que es una fuerza, pero ahora nuestra palabra técnica, nuestra palabrita mágica del día de hoy va a ser carga. Cuando nosotros hablemos de fuerza, va a ser carga. Vamos a decir carga. Y suena un poquito más bonito, ¿no? Cuando tú dices, siento una carga, ya, ¿qué está hablando? Pero una fuerza, ya, una fuerza normal, ya lo conoces. La carga suena más bonito. ¿Quién me da un ejemplo? ¿Quién me da un ejemplo? Acá pongo para escucharlos. Bueno, leerlos. ¿Quién me da un ejemplo de este fenómeno que estamos viendo? El hecho de, con una fuerza, yo deformo algo. Un ejemplo de la vida real, algo que te pase día a día. Por ejemplo, a mí me pasa que yo me agarro el cachete y me apoyo en mi brazo y con mi mano yo hago una carga y mi cachete ya no es, por así decirlo, planito, más planito, ¿no? Mi cachete ya no tiene la forma normal, sino se va un poquito más arriba. Es un ejemplo mío. Los resortes, muy bien. Ahorita vamos a ver que un pata llamado Hook hizo algo maravilloso para generar esos resortes. Otro ejemplito, otro ejemplito. Aparte de Stephanie, muchas gracias, Stephanie. Y me da otro ejemplazo. ¿Quién dijo yo? Mm, mm, mm. ¿Hay o no hay más ejemplitos? Voy a poner a pensar yo también otro ejemplo. Puede ser, por ejemplo, yo cuando a veces lavo los platos, hay una esponja y cuando yo agarro la esponja y la exprimo, le doy unas cargas en diferentes, le pongo fuerza, le imprimo fuerza, hay cargas en todas direcciones y hago que se deforme esa esponjita, que
para lavar. Interesante, ¿no? Sería bueno que todas las personas que laven platos también ahí estén estudiando elasticidad, ¿no? Están lavando platos y calculas el módulo de Young. Sería chévere. Bueno, no hay más interacciones. Seguimos entonces. Ya teniendo eso de la carga, nosotros vamos a introducir más palabritas técnicas, más palabritas interesantes que queremos compartir. Uno es el esfuerzo y el otro es la deformación unitaria. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros queremos ver qué produce la carga, o sea, una fuerza, no es suficiente con solamente tomar la fuerza tal cual. O sea, si yo tomo la fuerza y ya, y con eso calculo, no, porque no estoy tomando todos los efectos que genera esa fuerza dentro de esta aplicación. ¿Y cómo entonces yo considero ese efecto de la fuerza considerando diferentes situaciones? Por ejemplo, no es lo mismo que yo imprima un newton de fuerza a mi mesa que imprima un newton de fuerza a un clavo. Es diferente. Y la respuesta se da con el esfuerzo. El esfuerzo lo vamos a tomar como un sinónimo de fuerza. Por así decirlo, todavía lo vamos a definir matemáticamente, pero el esfuerzo es un recíproco de la fuerza. Hasta ese momento solamente lo vamos a tomar así. Y la deformación unitaria, bueno, estamos tomando también la deformación, pero de forma más general, porque vamos a comparar, y lo vamos a ver, vamos a comparar la deformación versus la longitud inicial o la longitud con la que normalmente trabaja. Entonces ahí estamos considerando, por así decirlo, los efectos de la deformación en su totalidad. Y aquí tenemos un pequeño experimento, ¿no? Experimento de tracción, creo que se llama. Este experimento, nosotros ahí con dispositivos, ya saben, la magia de la electrónica hace que podamos medir de todo y muchísimo más fácil. Nos lanza esta gráfica y nos damos cuenta que nos genera esto, miren. Como si fuera una parte recta y una parte curveadita. A la parte recta le llamamos zona elástica. Ahora les explico qué significa zona elástica. Y a la parte curveadita lo llamo zona plástica. Ahora les explico qué es eso. Pero lo interesante para ver aquí es que aquí es recto, es una línea recta. Recta, esto me suena proporcional, ¿no? Por ahí también dibujé esta recta proporcional. Y esta curvita ya es una función que no obedece, ¿no? A un comportamiento proporcional. Entonces aquí tenemos zona elástica y zona plástica. Ahí luego vamos a ver. Zona con eso ya lo mencioné, que tiene una dependencia lineal y otra que tiene sin dependencia lineal, no se comporta proporcionalmente. Ya. Y ustedes me dirán, ¿por qué la gráfica no sigue? No es una función que por aquí tiene el infinito, una asíntota, oblicua, no sé, punto de quiebre, algo así. No, lo que pasa es que cuando llega a este punto, el material ya se rompió ya. Y entonces ya no tiene sentido seguir midiendo. Como que ya, ahí murió. Se rompió. Lo que pasa es que aquí estiras y ¡pum! Se rompe. Ya, ahí murió la gráfica. Entonces queremos estudiar lo que nos quedó de la gráfica anterior. Ya, bonito. Y ahora vamos a entender qué significa deformación elástica y deformación inelástica. La deformación elástica, vas a hacer lectura, son aquellos materiales en las cuales puedes hacerles ahí, en la que después de haberles aplicado una fuerza, generación de deformación, retoman su forma original. Y es aquí donde les hago invitación, si es que pueden, a tomar una regla que tengan ahí a la mano y tratar de doblarla. Si lo doblan un poco, no mucho, no quiero que rompan su regla. Si doblan un poco y lo sueltan, se van a dar cuenta de que regresa a su estado original. Ya. Entonces significa que yo he deformado mi regla. Sí, muy bien. Pero la deformación, una vez yo termino de aplicar la fuerza, regresa a su posición original. Entonces lo llamo deformación elástica. La deformación elástica es cuando yo deformo y regresa a su lugar. ¿Y qué pasa con la deformación inelástica? Pues es totalmente lo contrario. Lo que harías es tomar tu regla y doblarlo hasta que no puedas más y eventualmente pasa esto. Se rompe.
Lo que pasa es que aquí no se puede apreciar mucho, pero llega a un punto en el cual lo doblas a tal manera de que ya no puede regresar a su forma original. Lo has estirado demasiado, lo has doblado demasiado, lo has deformado demasiado, a tal punto que no puede regresar. Entonces, lo que has hecho es generarle una deformación inelástica. Acá claro dice, no retoman su forma original. Y aquí les invito a hacer la prueba, ustedes pueden leerlo con calma. Y si quieren sacrificar una regla con motivos únicamente científicos para poder demostrar las deformaciones, puedes romper tu regla, ¿no? Y dices, ah, mira, tu mamá por ahí, alguien te pregunta, oye, ¿por qué roto tu regla? No, es que estaba probando la deformación elástica y pues llegué a a la plástica o inelástica y efectivamente tenía razón lo que me decía ese pata esa vez que lo escuché, se rompió, tenía razón. Ah, ya. Entonces sí, la gráfica es verdadera. Ah, sí, sí, porque se me rompió también. Está bien. Entonces ahí ya, sí, esa es mi prueba de lo que te estoy diciendo es verdad. Y aquí aparece otro personaje sumamente interesante, el señor Hook. El señor Hook es un personaje que le hizo realmente mucho problema al señor Newton, porque lo que pasa es que Hook era una persona que le gustaba investigar demasiado, cosa que veía, cosa que quería investigar, así de simple. Decía, miraba el techo, uy, la pared, ¿qué es la pared? ¿De qué está hecho? Y ahí se ponía a investigar la pared, pero luego se salía un poco por ahí, uy, el cielo, ¿qué es el cielo? Y le olvidaba la pared, ya no estudiaba muy bien la pared y se dedicaba a estudiar el cielo. Cosas así, cosas que encontraba, cosas que investigaba. Y eso trae problemas, sí, porque lo que pasa es que no terminas de concluir lo que haces. No estoy siendo redundante, ¿no? No concluyes todo lo que investigas y lo dejas a medias. Eso a veces es malo. Y eso fue lo que le pasó, porque él se puso a investigar lo que es el movimiento de planetas, que Kepler decía que las trayectorias de de los planetas son elípticos, no son circulares. Y ya, es verdad. A ver, demuestra por qué es así. Y Hook escuchó por ahí paró la oreja y dijo, ¿por qué es así, verdad, no? Ahí se puso a investigar, investigó a medias y lo dejó ahí. Luego se encontraba Newton en su despacho, todo feliz ahí, calculando, ¿no? Estaba calculando cualquier cosa, ¿no? Estaba rayando en su hojita, en su papiro, ¿no? Su papiro, estaba rayando bien chévere. Y viene su amigo y le dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Newton? No, sí, bien, va. Un favorcito, tú que eres bravo, así, me han dicho que por ahí tú has inventado el cálculo infinitesimal, tú eres bravazo. Un favorcito, yo vi un cometa que una vez pasó por ahí. Yo estaba mirando al cielo y vi una cosa. Y me dijeron que se llama cometa, pero la cosa es que yo quiero calcular cuándo el cometa va a volver a aparecer. Yo lo veo, que está ahí arriba, pero supongo que volverá a aparecer, ¿no? Porque Kepler nos dijo que su trayectoria es elíptica, entonces volverá a aparecer. ¿Tú sabes cómo calcular? Y le dijo, sí, sí, hace tiempo que lo hice. Y así, ¿dónde está ese cálculo? Ah, ya, en mis hojitas ahí. Fue a ver sus hojitas y efectivamente lo que encontró en las hojitas lo llamaron ley de la gravitación universal. Newton había descubierto la ley de la gravitación universal y lo había dejado escrito en una de sus hojas y no le había tomado importancia. Así de raro era Newton. Y el hombre que les menciono que quería calcular cuándo volvería a pasar ese cometa se llamaba Halley. Creo que ustedes sí han escuchado el cometa Halley. Interesante. Pero lo que voy es que Hooke, por hacer todo esto, tenía una bronca, por así decirlo, con Newton, porque él alegaba de que él había descubierto la gravitación universal y no Newton. Y Newton dijo, no, yo la descubrí. Y Hooke dijo, no, yo la descubrí. Y ahí ya empezaron a hacer por ahí sus enfrentamientos, pero no enfrentamientos de pelearse, ¿no? Enfrentamientos en lo que es estudios, enfrentamientos académicos tenían entre ellos. Y bueno, lo que pasa es que el ente regulador era la Royal Society en aquel entonces y pues el tal Newton era el presidente de la Royal Society.
y la Royal Society no le va a dejar de dar la razón al presidente por obvias razones políticas. Y Hooke perdió, pero queda en la historia de que Hooke le reclamó a él una ley muy interesante que es la ley de los cuadrados inversos. La ley de los cuadrados inversos es la ley que rige toda fuerza que aparece a distancia. ¿Cómo son esas fuerzas que aparecen a distancia? Las fuerzas gravitatorias, las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas. Tienen su fórmula con un radio al cuadrado abajo. Ley de los cuadrados inversos. Interesante. ¿Y qué nos dijo Hooke? Nos dijo que la fuerza es la fuerza de un elemento que se deforma es proporcional a su deformación. Ah, proporcional. Ah, sí, sí, sí es proporcional. Sí, sí, sí. Ya, chévere, chévere. Está bien, Hooke. Está bien, está yendo bien. Y tiene una constante. Ah, ya normal, sí. Esa es la pendiente, ¿no? Ya normal. Ya bacán. Y el menos, ¿por qué el menos? Ah, ya. El signo menos indica que la fuerza se opone a la deformación. Efectivamente, cuando yo estiro un resorte, bueno, un elemento, él quiere regresar a su forma original y la fuerza se manifiesta hacia esa dirección. Entonces, es por eso que existe el signo menos. Y ahí va lo que nos dijo acá nuestra amigo, Stephanie, lo que nos dijo Stephanie, de que con esta idea se empezaron a crear los resortes. Bueno, tiene otro nombre, se llaman elementos helicoidales, algo así. Bueno, pero el helicoidal es eh, como un helicóptero, ¿no? Que está cayendo. Hasta tiene fórmula paramétrica y todo bien bonito. Pero bueno, ese no es el caso. Ya, y entonces Hooke nos dijo esto. Ahí tiene un poquito de la biografía que les he contado. Es muy importante Hooke. De ahí los demás son un poco más nimias sus historias. Y entonces definimos lo que es esfuerzo y deformación unitaria, que lo hicimos antes, pero ahora lo vamos a hacer matemáticamente. El esfuerzo se puede calcular matemáticamente o se define como la fuerza entre el área. Sabemos, miren, tenemos acá la fuerza y tenemos aquí el área. Y pues fuerza entre área, esfuerzo. Fuerza, newtons, área, metro cuadrado. Newton entre metro cuadrado, sinónimo de Pascal, efectivamente. Entonces, ¿me estás hablando de presión? No, mi amigo, que dentro de unas 4 unidades, 3 unidades les va a hablar sobre presión. Yo no les voy a hablar sobre presión. Eh, pero es válido mencionar que el esfuerzo se mide en pascales. Y la deformación unitaria es la variación de la longitud sobre la longitud inicial. Una consideración matemática que les dije por ahí. Y las dimensiones. En el sistema internacional, metro entre metro se eliminan y decimos que es adimensional. Y ya está. Acá les pongo un señor acá pensando, y es muy importante, quiero que ustedes sepan por ahí cuando lean, de que yo estoy escribiendo al esfuerzo como S y a la deformación unitaria como este símbolo. No, no sé. Pero existen más notaciones. Si ustedes leen los libros que le hemos puesto ahí, se van a dar cuenta de que no es la única notación. Hay más formas de escribir estos conceptos. Es cosa de notación, pero lo pongo ahí porque ha dado el caso, y comparto aquí mi experiencia personal, de que tantas notaciones a uno le confunden un poco, porque a veces el profesor dice, el esfuerzo se escribe así, y tú lo sabes como una S, y tu amigo lo sabe como la otra, y le preguntas a tu otro amigo y también sabe otra notación. Entonces, quiero que lo tengan presente y que entiendan por ahí, lo tengan en mente simplemente. Y ya, tenemos definido entonces matemáticamente el esfuerzo y la deformación unitaria. Y luego hacemos una generalización de la ley de Hooke. ¿Y qué nos dice la ley de Hooke en forma generalizada? La ley de Hooke nos dice que el esfuerzo sobre la deformación me va a dar un cálculo de elasticidad. Ah, ya, ya, muy parecido a lo que estaba acá, ¿no? Efectivamente, porque la generalización. Ahora, quiero que tengan en cuenta, y algo que también me preguntaba mucho mi profesor en aquel caso, es que me dice bajo ciertas condiciones. No es que yo agarro acá mi regla y lo esfuerzo de formación, módulo, ya, no, bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Condiciones de que la deformación tenga una magnitud tan pequeña que entre dentro del rango en el cual el elemento se comporta de forma elástica. Porque ¿qué pasa si la deformación es de mayor magnitud? Entra la zona plástica y lamentablemente no podemos utilizar la ley de Hooke.
Resumiendo en español todo lo que dije, simplemente esta ley se cumple para deformaciones pequeñitas, así de simple. Porque son muy grandes, se deforma plásticamente y ya no sirve la forma. Ya no tiene un comportamiento proporcional. Y este módulo de elasticidad, en el caso de esfuerzo y deformación, tal cual les he mencionado, tiene un nombre. Se llama el módulo de Young. Y bueno, ¿quién es el señor Young? El señor Young se encuentra ahí, también está guapo. El señor Young. Y ahí les he escrito un poquito, que estudió muchas lenguas, estudió medicina, pero se apasionó por la física y terminó dejándola por miedo a descuidar su profesión de médico. Ah, mira, le gustaba la medicina, vio la física, uy, qué bonito, pero demasiado se dedicó a la física y ya como médico ya le estaba fallando un poquito, entonces dijo, ahí nomás, demasiada física. La física es bonita, ¿no? Y bueno, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? A ver, estoy leyendo el chat. Les escucho. Pregúntenme lo que quieran. Cualquier parte. Regresamos. No entendí nada. Regreso al inicio. Pregunten, chicos, vamos, no sean tímidos, por favor. Porque si no, no me responden nada, voy a pensar que es como lo que a mí me pasa a veces. No le digan a nadie que no entiendo nada y entonces no pregunto. Y luego tengo que estar estudiando por mi cuenta y la idea no es esa. Está bien, está muy bien. Ah, ya, muchas gracias, Stephanie. ¿Alguien más, por favor, solo Stephanie? Muchas gracias que me está aquí respondiendo. Pero alguien más aquí que me diga, todo chévere, empecemos con los problemas, quiero resolver ya. Porque yo soy un monstruo en las derivadas integrales. Y entonces, yo soy un monstruo en los problemas, lo voy a resolver al toque. Me tiembla la mano, quiero resolver. Seguimos. ¿Quién dice? Alguien más, por lo menos quiero. Hasta Daniel Guevara Badía nos dice, está todo muy bien, excelente, muchas gracias. Entonces, aquí con mucho cariño, me he tomado la molestia de dibujarle los problemas en esta pizarrita virtual. No ha sido rápida, no ha sido fácil. Me he tirado una horita más o menos acá dibujando. A ver, por aquí está cargando, pero vale la pena porque así podemos escribir y no hay problema. Listo, listo, listo. A ver, vamos a ponerlo de forma rojita. Este va a ser el primer problema. Se cuelga una viga de 2000 kilogramos de dos cables de la misma sección. Ay, ay, ay. Entonces, recordemos que nosotros llamábamos a la sección. Dentro de la fórmula, nosotros acá, a ver, vamos a ver la fórmula, vamos a ver, para no perdernos. Acá, miren. A es esta área de aquí. Esto le llamamos sección. Allá. Entonces, estamos considerando que estos son cilindritos, ¿no? Y que acá la sección que tiene aquí, si fuera un circulito, a ver, creo que lo puedo dibujar por acá. A ver, ok. Para que se vea. Vamos al toque, al toque, al toque, rápido, rápido, rápido. Uh-huh, uh-huh. Acá la ponemos por esta rayita, que está bonito. Listo. Entonces, el A que le estoy hablando, el A que le estoy comentando, el A, es este de aquí. ¿Ven? Y ya tienen para ambos, en ambos, ¿no? En ambos se tiene ese cilindrito, pues estamos considerando esa dimensión. No lo estamos considerando como una pita, una línea, no. Ya, seguimos leyendo. Ah, ya, desde el de dimensión, uno de aluminio y otro de acero. Ah, ya, uno va a ser de aluminio y el otro de acero, ¿no? De aluminio, acero, acero, vamos a poner así, acero. Listo. Al suspenderlos ambos, estiran lo mismo. Ah, estirar, estirar. A ver, vamos a ver qué significa estirar. ¿Qué significa estirar? Ah, ya. Estirar
creo que sería lo mismo que variación de L, ¿sí o no? Ah, ya, estirar, si se estira una longitud, ha variado una longitud igual. Ah, ya, 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 chévere, chévere, ya, muchas gracias, está bien, está bien. Entonces, estirarse significa que la variación de la longitud va a ser lo mismo, lo mismo. Ah, ya, creo que lo estaba poniendo constante, lo voy a poner constante, ya, para que se vea. Para que lo tomemos en cuenta en el momento de usar la fórmula. Ese es el problema más simplecito, ¿ah? Por ahí si algunos están más bravos y ya lo hacen, no se preocupen, estoy tomando problemas simples, lo más fácil, para no entrar tanto así, y bloquearnos mucho, por así decirlo. Ya, eh, y son diferentes. Ya. Cero. Al suspenderla, ambos estiran lo mismo. Calcular la tensión soportada que soporta cada uno. Y de acero y del esto. Ya. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿qué les parece si empezamos escribiendo la fórmula de Young, ¿no? El módulo de Young es igual a el S sobre la deformación, ¿no? Y el S, ¿a qué es igual? El S es la fuerza entre el área y la deformación es, ¿qué es la deformación? La variación de longitud sobre la longitud. Bueno, esto pasa multiplicado arriba, la longitud. Y listo, con esto vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, voy a despejar adecuadamente porque quiero aprovechar estos datos de que son constantes tanto el área de lesión transversal como la variación de él. A ver, entonces podemos despejar a variación de L. Y algo que me olvidaba comentarles es que tiene la misma longitud, ¿sí o no? Se ve del gráfico, tiene la misma longitud. Por ahí el problema no te dice que está inclinado, esto está parejito. La viga está parejita, no está para un lado ni nada. Entonces el L también es constante. Acá lo ponemos acá. L también es constante. Ya, chévere. Esto, ¿a qué sería igual? A ver, vamos a tratar de acercarnos aquí para escribir más bonito. Variación de L, y a estos dos de aquí le hemos pasado acá, y este L también, y tenemos una fuerza entre el módulo de Young. Y esto es constante. Ya. Entonces ya tengo acá una relación. ¿Sí? Bonita. Ya. Entonces podemos tomar, a ver, esta fuerza es la fuerza que se encarga, a ver, esto no lo he especificado. Esta fuerza de acá que les menciono, es la fuerza que genera esta deformación, que para este caso es la tensión. Obviamente acá estoy dibujando el componente de acción-reacción que pertenece a la viga. No estoy dibujando la tensión que genera la deformación de estos elementos de aluminio y acero. No estoy dibujando. Por eso es el sentido. Tal vez por ahí si dicen, no está dibujado mal, no es el para abajo porque lo estira. No, estoy dibujando el componente de acción y reacción que afecta directamente a la viga. ¿Y por qué hago eso? Ahorita lo vamos a ver por qué estoy dibujando ese componente solamente. Entonces tengo esta fuerza que pertenece al aluminio, la fuerza de tensión que pertenece al aluminio, sobre el módulo de Young del aluminio, sería igual a la fuerza, que en caso especial es tensión, del acero sobre el módulo de Young. ¿De quién? Del acero. Listo, ya tengo una primera relación. Ya chévere, entonces, ¿qué puedo hacer? Acá lo puedo poner por un K. Y ya, si esto es un número y esto es un número, ya tengo una proporción por ahí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer aquí? Puedo utilizar mis conceptos de física 1, en la cual digo, aquí no me dice que se mueve y si no se mueve es principio de la condición de equilibrio. Entonces, ¿qué decimos? Se escribe así, suma de fuerzas. Voy a hacerlo como, si lo hiciera tal cual como me lo pedía mi profesor en aquel entonces, yo diría que tengo que considerar los vectores, poner un sistema de coordenadas y decir
Señor, esto se llama Y, esto es positivo, esto es negativo y por ende te ponen estos signos. Pero aquí estamos más amigables, así que no voy a considerar eso. Voy a hacerlo, como lo dirían, de forma escalar. Ahí tal vez los profesores dicen eso. Y lo voy a tomar así, porque si no lo tomaría como vectores, ¿no? Inclusive, ya si me pusiera exquisito, le pusiera como la forma vectorial de ese que aparece así, ¿no? Con comas. Le pondría, o si no, los ejes, perdón, los vectores unitarios principales, ¿no? Pero no estamos poniendo los exquisitos. Y entonces, ¿qué debería ser lo normal aquí? Debería yo aceptar que la tensión 1 es la fuerza, ¿no? La fuerza 1, la fuerza del aluminio, más la tensión 2, que es la fuerza del acero, debe ser igual a la masa o el peso, ¿no? El peso. Y entonces, ay, y entonces con esto, ¿qué me doy cuenta? Con esto me doy cuenta de que tengo una ecuación, tengo dos ecuaciones. ¿Y qué, no, qué me di, hace tiempo me dijo mi profesor de álgebra lineal? Empezamos a poner a resolver ecuaciones lineales y me dio una generalización. Me dijo, amigo, no te hagas problemas cuando resuelvas. Si tienes dos incógnitas, necesitas dos ecuaciones. Hay ciertos casos, por ejemplo, si nosotros nos ponemos exquisitos de nuevo, lo podemos, como son lineales, podemos hablar de rectas y si son paralelas no aportan, pero si tienen un ángulo entre ellas, se cortan y entonces generan un único punto y tenemos solución. Muy exquisito. Poquito más práctico, decirte que dos ecuaciones, dos ecuaciones y tienes dos incógnitas, entonces el problema se puede solucionar. Así de simple. ¿Y por qué no me pongo aquí a demostrarte todo esto? Uno, por el tiempo. Ya, mira, me falté media horita nada más. Supuestamente tenemos 6 problemas, pero no creo que lo terminemos. Eh, uno, por el tiempo, y otra porque no creo que el libro nos plantee un problema absurdo, ¿no? Si nos planteara un problema absurdo, ya tomaría el caso en el cual te estoy diciendo, viendo esa forma lineal, de que pueden ser paralelas, y si son paralelas, son ecuaciones que son simplemente multiplicados por un escalar y no aportan nada, no aportan información. Pero la solución está en el libro de Lugo Medina, la explicación la tienen ustedes acá. Esto es la parte teórica, lo único que queda es reemplazar los valores, reemplazar. Gravedad 9,8, 9,81 o 10 ya, si quieres ser amigable. Y reemplazas, te sale único. Lo importante es que vean ustedes la aplicación. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? Algo que no, lo que yo quiero que ustedes se lleven a casa, por así decirlo, están en su casa, es una forma de expresarse, es que se lleven cómo se utiliza esos conceptos que yo les he mencionado. ¿Qué dicen, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿O lo explico de nuevo? Porque si no entendemos esto de aquí, no podemos entender los restos, ¿no? Hablar del módulo de Young a mayor fuerza. Lo que pasa, muy buena, excelente. Me olvidé de comentarles eso. Tú me dices que fuerza, que área, que variación de longitud inicial, me dices todo eso. Pero yo quiero entender qué implica que algo sea mayor que otra cosa. Por ahí va la pregunta. En el caso específico de la pregunta, ¿qué implica que el módulo de Young sea mayor? Bien, para entender qué significa que el módulo de Young sea mayor, hay que entender de dónde sale el módulo de Young. O sea, no es que te van a dar todos los datos y tú utilizas y tú calculas el módulo de Young. No, eso no es válido. Lo que pasa realmente es que el módulo de Young te, voy a explicar de nuevo de manera rápida. Claro, ya, lo hacemos después. El módulo de Young te va a venir en una tablita, ¿ya? Y entonces ese módulo de Young ya está calculado, ya otras personas lo han calculado. Y tú simplemente utilizas ese módulo de Young para poder efectuar tus operaciones dentro de un cálculo. Acá estamos, por ejemplo, este problema es súper simple, ¿no?
Ya tienes esto y utilizas el módulo de Young para calcular esto. Pero imagínate que ya has terminado tu carrera, estás de ingeniero, y te dicen, señor, usted tiene que hacer una estructura que soporte tanta carga y ya, tiene que hacerlo. Ya, entonces todo esto, tu estructura, obviamente esos conceptos mucho más difíciles, pero te vas a apoyar del módulo de Young para poder calcular si el material del que estás haciendo tu estructura es bueno o es malo. En síntesis, ¿qué significa el módulo de Young? ¿O de qué depende? Depende únicamente del material. Porque al final, por ejemplo, el módulo de Young del aluminio va a ser para todo el aluminio, así sea una piedrita, así sea una plancha, así sea un bloque de aluminio. Va a tener el módulo de Young del aluminio, una propiedad que ya tiene de por sí. ¿Me entendiste? El módulo, ya, perdón. Sí, no terminé, no concluí de comentarte. La pregunta era, ¿qué implica? Ya entendimos que el módulo de Young depende únicamente de el, el módulo de Young depende, perdón. El módulo de Young depende únicamente del material del que estamos trabajando. El módulo de Young, acá escribimos el esfuerzo, y acá escribimos la deformación. Vamos, esta deformación es un fenómeno que aparece en la naturaleza y también lo podemos... sí, está bien. Hacemos la deformación y el esfuerzo manteniendo algo constante. Eso es muy interesante utilizar esa cosa, es lo que estoy mencionando. Si consideramos el esfuerzo constante, el esfuerzo es constante, si ese es constante, ¿qué pasa? Que el módulo de Young por la deformación unitaria es constante. Ya, es un producto. ¿Y qué tiene que ver que el producto sea constante? Fácil, porque yo puedo hacer esa relación, relacionarlo con directa e inversamente proporcional. Recordemos que directa proporcional es una división constante e inversa proporcional es un producto constante. Es decir, si tengo un producto constante, es una relación inversamente proporcional. Es decir, si uno sube, el otro baja. Es decir, si el módulo de Young es alto, la deformación que va a poder sufrir ese elemento hecho va a ser bajo. Entonces, imaginemos que quieres hacer una varilla que no se quiera deformar o que su deformación sea no se pueda tomar en cuenta dentro de tus cálculos, sea despreciable, ¿no? Entonces, tú tendrías buscarías un material que tenga un mayor módulo de Young o un menor módulo de Young. Y la respuesta es, a ver, vamos a ponerlo con colores. Si tengo mayor módulo de Young, recuerda, si tengo mayor módulo de Young, las deformaciones que se van a dar en ese elemento van a ser menores. Si tengo mayor módulo de Young, la deformación que se va a dar en ese elemento es menor. Entonces, si yo construyo una estructura que tenga un módulo de Young alto, va a poder soportar bastante carga. Y lo contrario, ¿qué significa? Lo contrario, a ver, vamos a ver. Lo contrario, ¿qué significa? Vamos a poner acá, color rojito. Si la deformación esta es constante. Pues si la deformación es constante, es un número. Si lo invierto, sigue siendo un número. Así que puedo escribir y sobre S es igual a constante. ¿Qué significa esto? Una relación directamente proporcional. La división es directamente proporcional. Entonces, cuando aumenta el módulo de Young, aumenta también el esfuerzo. Es decir, un módulo de... A ver, vamos a escribirlo acá. Está muy buena. Muchas gracias por esta pregunta. Cuando aumenta el módulo de Young, tenemos que aumentar el esfuerzo. Es decir, un mayor módulo de Young puede soportar una carga mayor. Recuerda que el esfuerzo podemos relacionarlo con la carga y la carga a la fuerza. Y la fuerza a algo que soporta, ¿no? Entonces, un mayor módulo de Young significa que va a poder soportar más carga. En conclusión, ¿qué significan estos dos que yo les he sacado matemáticamente o he hecho su interpretación matemática? De que si yo quiero algo resistente, a ver, vamos a dibujarlo por aquí, algo resistente, a ver, un musculito, eh, si yo quiero algo resistente, ahí está, mira, a ver, creo que se entiende que es un musculito, ¿no? Si yo quiero algo resistente, tengo que hacer mi estructura de un módulo de Young alto, porque va a ser capaz de soportar bastante carga o va a ser menos sensible a las deformaciones.
todo este análisis lo he obtenido teniendo muy en presente cómo nosotros entendemos las relaciones directas e inversamente proporcionales, que son totalmente lógicas, porque recordemos que la matemática y la lógica van de la manito como enamorado y enamorada. O bueno, por el COVID tal vez no van de la mano. Ya, y la explicación de nuevo, ¿ya? Sí la podemos hacer. Lo que pasa es que primero, a ver, lo podemos ver así. Primero ¿qué nos dicen? Nos dicen que la fórmula del módulo de Young es el esfuerzo sobre la deformación. Acá está. Pero lo podemos escribir también como fuerza entre área y longitud sobre variación de longitud. O sea, lo puedo escribir así. F es igual a FL a variación de L. Así lo puedo escribir. Ya, listo. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Algebraicamente, porque la hermosa álgebra, bueno, horrible tal vez, nos permite pasar objetos a multiplicar y a dividir, teniendo en cuenta ciertos parámetros algebraicos, pero aquí se nos simplifica mucho la cosa porque nada es cero, así que normal. O tiende mucho a cero, puede ser, no, no hay problema. Y entonces voy a pasar a un lado todo lo que es constante, mira, voy a pasar al lado todo lo que es constante. Tenemos el área, esta área de aquí, la variación de longitud y la longitud. Estos datos de que son constantes, los estoy sacando de lo que me han dado de problema. ¿Y qué me queda al lado? F sobre A. Ah, ya, entonces tengo dos varillas, ¿no? Para el caso 1 se cumple que F1 sobre el primer área, ¿qué se llama? Perdón, acá me estoy confundiendo, perdón, acá es el módulo de Young. Módulo de Young 1. La fuerza 1 sobre el módulo de Young 1 se da en el caso 1, y en el caso 2 se da eh, esta área por la variación de longitud sobre la longitud es igual a F2 sobre Y2. Entonces, como tú eres igual a tú, puedo decir que él es igual a él. Y listo, esa es la relación que utilizo. ¿Cuál es la otra relación que utilizo? La condición de equilibrio. Digo que la tensión 1 más la tensión 2, es decir, de toda la vida, ¿no? Es igual a masa por gravedad. Dos ecuaciones, dos incógnitas, tu problema está resuelto. Así de simple. ¿Todo bien ahora sí? ¿O todo bien? Sí, ya, perfecto. Entonces, ya teniendo esto claro, hay más problemas, obviamente por el tiempo imposible, se van a dormir. No lo vamos a ver. Están en el libro, aquí miren, lo he citado, qué parte he sacado, Lugo Medina, está citado todos los problemas que he puesto. Entonces, si alguna cosa no me creen o por ahí tienen duda, entonces descargan el libro que está gratuito en internet y miran el problema a ver qué tal, qué les parece. Eh, de aquí, elasticidad 2, vamos a ver si carga. Vamos a hacer elasticidad 2, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a nosotros considerar más fenómenos al momento de nosotros estirar o comprimir algo. Es decir, yo cuando tenía una barra antes, una barra tal cual, creo que puedo hacer esto. Puedo hacer esto y acá abajo darle una pluma. Ahí está. Perfecto, creo que así se va a ver mejor. Cuando yo tenía antes los problemas de módulo de Young, yo decía que tenía una barra, bueno, lo puedo escribir así. Tenía una barra, le apliqué unas fuerzas aquí después de tracción, de comprensión, y genero una deformación. Listo, pero yo nunca he considerado estas dimensiones de aquí, las del lado. Porque si tú te das cuenta, por ejemplo, agarras una esponja y lo jalas, te das cuenta que las demás dimensiones, aquí lo llaman, ¿no? Sección transversal, ahí está esta palabra, está buscando. Esta sección transversal que se encuentra aquí,
Entonces la sección transversal la ponen así, ST. No debe ser escrito así, pero las palabras me indican a hablarlo así. La sección transversal se va a ver reducida. Y es algo normal, es algo que pasa, pero me estoy aproximando cada vez a la realidad, ¿ves? Antes solamente estaba tomando una dimensión, ahora tomo las dos. La cual si yo jalo, pues esto se reduce y ya está. Bonito. Ahora tenemos en cuenta los efectos de la deformación sobre el material considerando todas sus dimensiones. Ah, ya ves, antes solamente era una dimensión, ahora las tres. Cuando estiramos un objeto, contraemos su sección transversal. Podemos relacionar estos dos efectos matemáticamente. Ah, ya me dice. Y acá esto ya les expliqué por acá. Esto está por aquí. Pero ya está ahí. Entonces, ¿cómo se relaciona matemáticamente? Pues aparece otro señor, el señor Poisson, que saca su módulo de Poisson. Y el módulo de Poisson es un escalar que nos va a permitir calcular los efectos en esta dimensión axial, recuerden, ¿ah? La sección transversal, disculpen, sección transversal, no va a poder, no va a poder hacer relacionar la sección transversal con otros efectos. Esto es la chamba del señor módulo de Poisson. Entonces, ¿qué es lo nuevo acá? De que estas deformaciones unitarias, acá lo puedo escribir, estas deformaciones unitarias, ahora se van a relacionar unas con otras dentro de las dimensiones. ¿Y cómo se relacionan entre las dimensiones? Al famoso módulo de Poisson. Así se relaciona esto. Y el signo negativo indica que mientras la sección longitudinal aumenta, la sección transversal disminuye. Y esto tiene sentido, ¿no? Cuando tú por aquí, a ver, un objeto lo jalas, el ejemplo de acá. Cuando tú acá lo jalas, le aplicas fuerza y de tracción, en esta dimensión se va a alargar, en esta dimensión. Ojalá poner una de ellas. Pero en las dimensiones de aquí y de aquí, tomando estas dimensiones, vamos a ver que se va a contraer. Entonces, eso está contemplado por el signo negativo. Aquí está escrito. Y listo. Tenemos aquí un ejemplito bien bonito. Esto creo que lo podemos hacer. Ya, primero terminemos con la teoría. Luego vemos si nos sobra tiempo. Ya, recuerden, tenemos deformación unitaria, bueno, disculpen, la deformación en una sola dimensión, dado por el módulo de Young, y cuando lo queremos extrapolar a las demás dimensiones utilizamos el famoso módulo de Poisson. Ahora vamos a ver otro tipo de deformación, la deformación por cizalladura, en la cual, esto ya les he explicado hace un momento, es como si fuera un cuaderno y yo me apoyase en esta parte de aquí. Entonces, esta base se mantiene fija, hay que tener en cuenta esto, se mantiene fija. Y esta es una fuerza que actúa tangencialmente y es por eso que le ponen ST. Es un esfuerzo tangencial. El anterior esfuerzo era que en la sección transversal, esta era la sección transversal, la fuerza actuaba así. Ahora no, ahora la fuerza actúa de esta manera. Ah, ya estamos viendo otros casos, sí, otros casos. Estamos ampliando nuestra teoría. Sí, aquí. Perfecto. Entonces, ¿hay una diferencia? Sí. Que esto lo llamamos, esto trabaja con el módulo de Young y el módulo de Poisson, y acá vamos a trabajar con el módulo de cizalladura, que por ahí en un futuro lo vamos a ver, en un siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo definimos el esfuerzo de corte o de cizalladura? El esfuerzo de la fuerza tangencial sobre el área, muy parecido, ¿no? Y la deformación por cizalladura, ya lo voy a escribir como def, antes utilizaba este símbolo, pero voy a escribirlo def, como le digo, respeto un poco lo que ha puesto en Medina, para no confundirlos, pero aquí nos guiamos de la imagen, miren. Esta deformación de aquí corresponde a la de acá, respetemos la imagen. Y esta altura acá, h, corresponde aquí. Y ahora me dice que esto es igual a la tangente. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Matemáticamente se puede calcular, ¿no? La tangente, la opuesto, la teta adyacente, ya estás feliz. Y así aparece. Tenemos entonces definido el esfuerzo por corte y la deformación por corte o cizalladura. Corte y cizalladura es lo mismo. Y nuevamente tomamos a Hooke. La Hooke era bravo, sí, efectivamente, Hooke era bravo. ¿Ya?
¿Y qué pasa con Hooke? ¿Qué nos dice Hooke? Ah, ya, que el módulo de elasticidad es el esfuerzo sobre la deformación. Y ahora vamos a tener el módulo de elasticidad en esta nueva versión se llama módulo de cizalladura y se escribe con G. Ah, ya, ya, entonces a ver, completamos el dibujo desde antes, de hace un momento. Tenemos acá una sección transversal, una fuerza por aquí. Tenemos aquí otra sección transversal y una fuerza en esta dirección. Y entonces, aquí aplicaba el módulo de Young y el módulo de Poisson, y aquí va a aplicar el módulo de cizalladura, allá con una G. ¿Cómo es? Igualito, totalmente igual. Todos vienen de la ley de Hooke, solamente que están siendo particularizados dependiendo del tipo de concepto que estamos utilizando. Y lo mismo, ¿por qué bajo ciertas condiciones? Porque recuerden que solamente existe un rango en el cual tú puedes estirar un cuerpo que pueda hacer que el cuerpo tenga un comportamiento elástico. Por eso es que tenemos estas condiciones. Es muy importante recordar eso.